Hola familia de Comunidad Cristiana. Me imagino que te estarás preguntando cómo será nuestro culto el próximo 14 de junio. Te tenemos la respuesta. Pues bien, ahora te vamos a suministrar toda la información que necesitas saber para el próximo domingo. Ese día, cuando lleguemos, nos vamos a parquear en el área frontal como de costumbre. Tampoco tendremos escuela dominical, por lo que les solicitamos que sean puntuales a la hora de la llegada. Esto nos ayudará con la organización y la logística que tenemos dispuesta para la celebración del culto a nuestro Señor. Esta, que es la puerta principal, será la única habilitada para ingresar al templo, por lo que las demás permanecerán cerradas. En este lugar estarán nuestros queridos sugieres para ayudarnos a acomodarnos antes de que inicie el servicio. De acuerdo con las regulaciones de nuestro país, el uso de mascarillas es obligatorio en todo momento, por lo que te invitamos a traerla. Además, al momento de ingresar al templo estaremos tomando la temperatura corporal de cada hermano y hermana que nos visita. Te recomendamos que traigas también tu gel desinfectante de manos. Estas medidas nos ayudarán a cuidarnos unos a otros y así cumplir con nuestro deber cristiano de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas podrán seguir siendo realizados de acuerdo al método que se estableció a inicio de cuarentena. Este domingo 14, además, podremos realizar también nuestras ofrendas. Al llegar, solicita tu sobre en la entrada. Nuestros sugieres pasarán por cada uno de nuestros asientos con una canasta. Ya estando en el templo, necesitaremos de tu apoyo y tu flexibilidad, porque nos vamos a sentar de manera muy específica. Vamos a estar saltando una fila. Recuerda, podrás sentarte al junto de tu familia. Y si eres soltero, podrás sentarte al lado de las personas que te acompañan. En las sillas que sí nos podemos sentar, deberemos dejar 2 sillas entre las personas que no andan contigo y tú. Sabemos que muchas veces se presenta la necesidad, pero como te hemos explicado, cuando estemos en el templo debemos de ser prudentes, por lo que el uso de los baños va a estar restringido y solo va a ser usado por causa de emergencia. En la Comunidad Cristiana de Santiago somos expertos en hacerte sentir amado y como en casa, expresándote nuestro afecto, cariño y amor. Sin embargo, en esta ocasión debemos hacerlo de una manera diferente, porque debemos ser prudentes. Podemos ser creativos al saludarnos, podemos mover nuestras manos, gesticular un abrazo o un beso. Es decir, que nuestra esencia, que es el amor cristiano, no cambiará. Lo que será diferente es la manera de expresarlo. Y como somos una gran familia, sabemos que algunos no podrán asistir al templo. Por ello seguiremos transmitiendo en línea nuestro servicio a través de las redes sociales que ustedes ya conocen. Al finalizar el culto, saldremos de una manera muy específica, así que presta mucha atención. Al finalizar, todas las puertas serán habilitadas. Los primeros en salir serán aquellos que estén sentados en las filas de atrás. Luego seguirán las del centro y finalmente las de adelante. Es importante que nadie permanezca dentro del templo, por lo que si deseas hablar con un hermano o una hermana, debes hacerlo afuera, pero guardando el distanciamiento físico y social recomendado, pues recordemos que Romanos 13 nos manda a someternos a las autoridades públicas. Si no te sientes bien de salud o has estado enfermo y tienes poco tiempo libre de síntomas, te pedimos que te quedes en tu casa y descanses. También podrás disfrutar de nuestro servicio en línea. Independientemente de la opción que elijas, recuerda que tu cita es con el Señor. ¿Ya estás listo para el próximo domingo? Te esperamos.
Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga abundantemente en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos ha concedido un día más para escuchar su palabra y rendirle todo el honor y la gloria que solo Él merece. Leamos ahora el versículo del mes que se encuentra en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A continuación, compartiremos con ustedes algunos anuncios de interés para todos. El Ministerio de Jóvenes se complace en invitarles a sus actividades de la semana. Los martes y los jueves, a las 7:30 de la noche, las chicas se reúnen a estudiar la Epístola de Santiago. Del mismo modo, los chicos tienen su estudio bíblico basado en el libro Qué buena pregunta de R.C. Sproul los lunes y miércoles a las 7 de la noche. Y los sábados tienen su actividad acostumbrada también a las 7 de la noche, donde todos unidos dicen a una voz: creemos en el Espíritu Santo. Si deseas conectarte con ellos, puedes hacerlo a través de Jitsi Meet. Todos los martes a las 8 de la noche se reúnen los grupos de G3C, donde compartimos la palabra de Dios y oramos unos por los otros. Si deseas unirte a alguno en particular, no dudes en llamar a la iglesia para ponerte en contacto con su líder al 809-241-5051. Todos los sábados continuamos con nuestro acostumbrado matutino de 8 a 9 de la mañana, dirigido por nuestra hermana Badi. Si deseas recibir el alimento de la palabra en una sabia reflexión cada día, envía la palabra reflexión al WhatsApp de la iglesia. Si deseas que oremos por ti, simplemente contáctanos al 809-241-5051. Igualmente, puedes contactar al grupo de damas, que también tiene su oración en línea. No lo olvides. Esperamos por ti. La escuela dominical le invita a las clases de discipulado por Zoom. Si eres un nuevo creyente o un creyente no bautizado, estás a tiempo de inscribirte. Iniciaremos el lunes 22 de junio, de 8 a 9 de la noche. Nuestro culto de adoración en manera presencial será a partir del domingo 14 de junio. Recuerda que tienes que confirmar tu asistencia. Tenemos hasta el 9 de junio para hacerlo, ya que es de suma importancia para la logística de ese día. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te decimos que somos libres para adorarte, para bendecirte. Aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad
en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Hay libertad en tu casa, Señor, para adorarte, en tu presencia, Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por su sangre, libre soy, libre soy, oh, libre soy, Señor, aleluya, aleluya, Santo Jesús, somos libres, Señor, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, qué bueno es estar en la presencia del Señor. Y lo hermoso que es cantar en libertad al Señor y decirle al Señor, tu presencia es todo para mí. Qué hermosa es tu presencia. Aleluya, Santo Jesús. Gracias a Dios. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y cura
soy. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Me gozo en tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, hoy tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Me gozo en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Como siempre, para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con su pueblo. Antes de comenzar la prédica, quiero que oremos para presentarnos al Señor. Amante Padre, te damos las gracias por la oportunidad que una vez más me das de estar aquí frente a tu pueblo para compartir tu palabra. Es una tremenda responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran privilegio. Vengo aquí por los méritos de Jesucristo, Señor. Yo no soy digno de hablar ni de predicar tu santa palabra, pero por Cristo yo puedo pararme aquí y hacerlo. Te pido que tu palabra no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la has de enviar a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo la use
para ministrar y transformar nuestros corazones. En este momento me pongo en tus manos. Toma control de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis palabras y de todo lo que ha de acontecer de ahora en adelante. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Bien, quiero comenzar esta prédica o introducir esta prédica con una pregunta que hizo el doctor Miguel Núñez, o que respondió el doctor Miguel Núñez en su canal de YouTube. No es tan simple como parece. La pregunta era la siguiente: ¿es esta pandemia un castigo o una disciplina de Dios para su iglesia? En su respuesta, el doctor Núñez respondió que era su convicción personal de que este no era un periodo de vacaciones para la iglesia, sino más bien un periodo en el que Dios estaba disciplinando a su iglesia. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Miguel Núñez, sobre todo porque la disciplina de Dios es uno de los medios individuales de santificación que Dios usa para conformar nuestro carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estuve predicando una serie de sermones sobre la doctrina de la santificación, en la que solo toqué 3 medios individuales de santificación. En la santificación por medio del estudio individual y personal de la palabra, es decir, la palabra como medio de santificación, la oración secreta como medio de santificación y la mortificación del pecado como medio de santificación. Sin embargo, en esa serie de sermones dije que había más medios individuales y mencioné que la disciplina era uno de los medios individuales de santificación que Dios usa para con sus hijos. Así que creo que si Dios nos está disciplinando, no es tiempo de desmayar, sino más bien de sacarle el mayor provecho a la disciplina que estamos recibiendo de parte de Dios. El problema con la disciplina de Dios es que muchas veces causa dolor, muchas veces causa sufrimiento, y por eso, en vez de apreciar la disciplina de Dios y sacarle provecho, muchas veces lo que hacemos es que menospreciamos la disciplina de Dios. Y al menospreciar la disciplina, entonces pecamos contra Dios. Todo verdadero hijo de Dios debe apreciar la disciplina de Dios. Por eso titulé esta prédica: no menosprecies la disciplina de Dios. Para desarrollar esta prédica utilizaremos el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 12. Leeremos versículos del 4 al 14. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual,
Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para hacer esta prédica desarrollaremos solamente 3 puntos. El primer punto que veremos es el mandato de no menospreciar la disciplina de Dios. El segundo punto son las razones por las cuales no debemos menospreciar la disciplina de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver una exhortación para dar ánimo. Antes de entrar al primer punto, quiero que veamos un poco de contexto. Y si observamos el contexto de la carta a los hebreos, nos daremos cuenta que el autor se está dirigiendo a cristianos que están sufriendo una gran persecución por causa del evangelio, por causa del cristianismo. En los últimos versículos del capítulo 10, el autor anima a los cristianos a perseverar hasta el fin. El autor anima a los creyentes a no desmayar a pesar de la persecución. Y en este capítulo 12, específicamente desde el versículo 4, el autor vuelve a retomar la idea de dar ánimo a los cristianos que estaban a punto de tirar la toalla y les dice, Hebreos 12:4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta este punto, la persecución hacia los judíos que habían abrazado el cristianismo solo consistía en el rechazo social, rechazo cultural por parte de sus familiares, habían sufrido el despojo de sus bienes, habían sido encarcelados. Eso nos dice el autor en Hebreos capítulo 10, versículos 33 y 34. Pero todavía ninguno había llegado a morir hasta ese punto por causa del cristianismo. Es decir, que la persecución no había llegado al martirio. Fíjese que el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. La Biblia de las Américas lo traduce, porque todavía no habéis resistido hasta la sangre, pero ese momento llegaría. Es decir, que lo peor todavía faltaba. Y el autor de Hebreos quiere preparar al pueblo de Dios, porque si ellos estaban tambaleando en su fe, con una persecución que pudiéramos decir que era leve, imagínense cuando estos cristianos comenzaran a ser martirizados por causa del evangelio. Así que el autor quiere dar ánimo para que no desmayen en medio de la persecución. Pero no solamente eso, este mismo versículo el autor nos presenta el pecado como algo que hay que combatir. Fíjese que dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, que la vida cristiana es una lucha constante contra el pecado, es un combate constante contra el pecado, porque en nosotros aún queda el pecado remanente. Así que los hebreos estaban sufriendo una gran persecución, una gran calamidad, y probablemente estaban pensando que Dios se había olvidado de ellos, porque todo estaba mal. Probablemente pensaban que ellos habían cometido algún pecado grave, porque estaban pasando por grandes aflicciones. Y nosotros tendemos a pensar así, hermanos. Nosotros tendemos a relacionar el sufrimiento con el pecado. O tendemos a relacionar la disciplina y creemos que es porque estamos en pecado o porque hemos pecado. Sin embargo, esto no siempre es así. No hay una relación directa entre la disciplina de Dios y el pecado. Pongo varios ejemplos. Tenemos el ejemplo que todos conocemos de Job. Job estaba pasando por grandes sufrimientos y Job no estaba en pecado. Sus amigos pensaban que sí y fueron a visitarlo, creyendo que los sufrimientos de Job eran consecuencia de su pecado. Sin embargo, vemos que no, Job no había pecado, Job no estaba en pecado. Otro ejemplo que podemos ver es cuando los discípulos le preguntan a Jesús
por el hombre ciego. Ellos creían que ese sufrimiento, esa aflicción, que la ceguera era consecuencia de algún pecado que él estaba pagando, el ciego. Y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿este hombre nació ciego por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y Jesús le dijo: no tiene que ver con eso. Ni él pecó, no es por el pecado de él ni por el pecado de sus padres. O sea, las aflicciones, el sufrimiento no siempre es el resultado o consecuencia de que estamos en pecado. Sin embargo, en ocasiones los sufrimientos o la disciplina de Dios sí es el resultado o las consecuencias de nuestro pecado. En ocasiones sí lo es. Vemos el caso de David. El pecado que David comete con Betsabé, Dios da una disciplina severa, muy severa, y el hijo muere como consecuencia del pecado. También el apóstol Pablo nos habla de la iglesia de Corinto, en donde algunos hermanos estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y como disciplina, Dios permitió que muchos se enfermaran y a otros la disciplina fue más severa, incluso murieron. Así que vemos que en ocasiones sí, la disciplina del Señor es consecuencia de nuestro pecado. Otras veces no es consecuencia de nuestro pecado. Otras veces Dios nos disciplina incluso para prevenir pecados futuros que Él ha visto. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Dios permitió un aguijón en su carne para que él no se gloriara de la visión que él tuvo del cielo. Así que puede ser por cualquiera de estas razones, pero no podemos relacionar directamente: estamos sufriendo porque estamos en pecado. No. Incluso el autor de Hebreos aquí reprende a sus destinatarios por eso, porque ellos creían que estaban sufriendo porque habían hecho algo malo delante de Dios. Ellos probablemente pensaban que Dios no los amaba al permitir esta gran persecución. Sin embargo, el autor de Hebreos los reprende y les dice: ¿acaso ustedes no se acuerdan? ¿Acaso ustedes se han olvidado lo que está ocurriendo? ¿Se olvidaron lo que dice la palabra de Dios? Hermanos, cuando estemos atravesando momentos difíciles y de sufrimientos, vayamos a la palabra de Dios, que ahí encontraremos el consuelo de Dios y las respuestas de Dios están en su palabra. El autor de Hebreos les dice: ¿acaso se les ha olvidado lo que dice la palabra? Y en el versículo 5, en Hebreos 12:5, el autor le pide que hagan memoria de Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Recuerden, vamos a leer Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Antes de continuar, debo hacer la aclaración, hermanos, que lo que continúa a partir de este versículo es exclusivo para los que han sido adoptados por Dios. Esto es exclusivo para los hijos. Fíjese que dice: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Esto es exclusivo para hijos de Dios, lo que continúa de aquí en adelante, y no todos son hijos de Dios. Dios tiene hijos y Dios tiene criaturas. Esto se dirige a los hijos. Y yo sé que muchas personas quizás se pregunten: ¿y quiénes son los hijos de Dios? En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, se nos responde. Y se nos dice que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, los hijos de Dios son aquellos que Dios ha hecho nacer de nuevo. Son aquellos que han recibido a Cristo como único y suficiente
y su único y suficiente Salvador, se han arrepentido y se han convertido de sus pecados, a los que les recibieron, y no solamente les recibieron, sino que han creído en su nombre, han creído en la obra de Cristo para salvación. Solo esos se les ha dado derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú no has hecho esto, hermano, si tú no te has arrepentido de tus pecados, ni has puesto tu confianza personal en la obra de Jesucristo, no has creído en Él para salvación, entonces tú no eres hijo, tú eres criatura. Bien, pero si tú te has arrepentido de tus pecados, si Dios te ha hecho nacer de nuevo, si tú has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, debes saber, hermano, que Dios te ha adoptado como su hijo y que al adoptarte como su hijo te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Y eso es lo que el autor le está diciendo a los hebreos. Ustedes no están sufriendo el castigo de Dios como consecuencia de tu pecado, ni el juicio de Dios como consecuencia de su pecado. ¿A ustedes se les olvida lo que Dios ya dijo en su palabra? La exhortación que como hijos se les ha dirigido. Lo que está ocurriendo, esta gran persecución y estos sufrimientos, son la disciplina de Dios. Así que ya que Dios nos disciplina, nosotros debemos aprovechar esta disciplina. Debemos sacarle provecho a la disciplina de Dios. No podemos evitar la disciplina de Dios. Ya que no la podemos evitar, la exhortación es a sacarle provecho, a no menospreciarla. Y aquí vamos a entrar el primer punto. El mandato de no menospreciar la disciplina de Dios. Y ahí mismo está el versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios. No la tengas en baja estima. Generalmente lo que hacemos cuando estamos siendo disciplinados es menospreciar la disciplina, cuestionar a Dios por los métodos que está usando y indicarle a Dios otras maneras en las cuales Él debería disciplinarnos. Con eso lo que le estamos diciendo a Dios es: yo sé lo que a mí me conviene más. Yo sé lo que necesito más que lo que tú sabes de lo que yo necesito. Eso es menospreciar la disciplina de Dios. A veces hasta raíces de amargura contra Dios hacen que broten. La disciplina de Dios a veces la menospreciamos tanto que hace que broten raíces de amargura en nosotros contra Dios. Hacen que nos enojemos contra Dios por permitir sufrimiento en nuestras vidas, por disciplinarnos. Así, hermanos, no vamos a sacar provecho de la disciplina de Dios. No debemos menospreciar la disciplina de Dios, aunque nos duela. Daremos las razones más adelante, pero este es el mandato, esta es la exhortación. No menosprecies la disciplina de Dios. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas veces cuando estamos siendo disciplinados por Dios, nuestra tendencia es abandonar la lucha, tirar la toalla. Hermano, aquí la exhortación es: no menosprecies la disciplina de Dios, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Ahora, ¿cómo no desmayar ante la disciplina de Dios? Muchas veces, hermano, la disciplina de Dios es severa. Muchas veces la disciplina de Dios es muy dura. Fíjense en el caso de David, la muerte de un hijo, eso es duro. ¿Cómo no desmayar en medio de la disciplina? Aunque no puedo agotar mucho tiempo en este punto, debo decir que el autor responde en Hebreos capítulo 12, en ese mismo capítulo, versículos 2 y 3, nos dice cómo no desmayar en medio de la reprensión. Hebreos 12, 2 y 3 dice:
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 está la respuesta. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La respuesta para no desmayar en medio de la disciplina de Dios es considerar los sufrimientos que Cristo padeció por ti y por mí. Considera los sufrimientos de Cristo desde su nacimiento hasta su crucifixión y te darás cuenta que lo que tú y yo tengamos que sufrir por Él no se va a comparar a lo que Él tuvo que sufrir durante su vida por nosotros. Fíjense, el solo hecho de Jesús ser Dios, ser santo y tener que cargar con tu pecado y con mi pecado es un sufrimiento que tú y yo jamás vamos a entender, ni vamos a tener que experimentar. El solo hecho de Jesús como el Hijo unigénito de Dios, de Jesús tener que romper la comunión con el Padre por recibir nuestro pecado, es un sufrimiento que tú y yo nunca vamos a entender y nunca vamos a experimentar. Nadie jamás ha sufrido por Cristo como Cristo sufrió por nosotros. Ningún sufrimiento que tú tengas que pasar se compara a los sufrimientos de Cristo por ti. Así que, si tú no quieres desmayar cuando estás siendo reprendido por Dios, debes considerar los sufrimientos de Cristo por ti. De lo contrario, si no consideras a Cristo y cómo Él sufrió por ti, puede que desmayes cuando seas reprendido. Ahora, ¿y por qué no debemos menospreciar la disciplina de Dios? ¿Por qué no debemos desmayar? ¿Cuáles son las razones por las cuales no debemos menospreciar la disciplina de Dios? Ese es el segundo punto al cual vamos a entrar ahora mismo. El versículo 6 comienza dándonos la primera razón por la cual no debemos menospreciar la disciplina de Dios, sino por el contrario, debemos tener en alta estima la disciplina de Dios. Versículo 6, Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, ¿por qué? Bueno, primera razón, porque el Señor al que ama, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor de Hebreos responde, y la razón principal por la que no debemos menospreciar la disciplina de Dios, por dura que sea, es porque la disciplina de Dios es una muestra del amor de Dios. Así como lo oye. La disciplina de Dios es una garantía de que tú y yo hemos sido adoptados. La disciplina de Dios es un recordatorio de que has sido adoptado por Dios. Esta es la razón por la que no debemos menospreciar, o esta es una de las razones por la que no debemos menospreciar la disciplina de Dios. Y en vez de desanimarnos en medio de la disciplina, deberíamos tomar ánimo cuando estemos siendo disciplinados. Deberíamos tener en alta estima la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos disciplina y nos azota porque nos ama. Esto es una muestra de su amor, del amor de Dios, que no nos abandona en nuestra necedad, que no nos abandona en nuestro pecado, sino que nos disciplina para que abandonemos el pecado y no nos alejemos de Dios. Es decir, para alejarnos del pecado y acercarnos a Él. Versículo 7 de Hebreos 12 sigue diciendo la segunda razón. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
el autor de Hebreos explica que los sufrimientos que están pasando los hijos de Dios son el resultado de la disciplina de Dios y no del juicio de Dios. Un hijo de Dios que ha sido adoptado por Dios jamás va a recibir el juicio de Dios, porque ya Dios desató su ira y su juicio sobre Jesucristo. Dios te ha adoptado en Jesucristo y ya Dios te juzgó. Y el castigo cayó sobre Cristo. Así que los sufrimientos de los hijos de Dios no son juicio de Dios, son el resultado de la disciplina de un Dios que ama a sus hijos. La segunda razón para no menospreciar la disciplina de Dios es porque al disciplinarnos, Dios nos está tratando como a hijos. No te quejes, hermano. Dios te está tratando como cualquier padre responsable trata a su hijo. Hay padres que no disciplinan a sus hijos y ellos entienden que le están haciendo bien al no disciplinarlos y no se dan cuenta que al no disciplinarlos lo que le están mostrando es que lo aborrecen a sus hijos. Pero un padre amoroso, hermano, nunca deja a sus hijos sin disciplina. Un padre amoroso nunca deja que sus hijos sigan en la necedad, sino que los reprende, los corrige, los disciplina. La manera de Dios como Padre alejarnos de nuestra necedad y de nuestro pecado muchas veces es azotándonos, es disciplinándonos. Estos judíos a quien se dirige esta carta originalmente entendían muy bien este concepto de disciplina. Ellos no podían concebir que un padre que verdaderamente ame a su hijo no lo discipline. Y por eso sigue diciendo en el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, aquí el autor de Hebreos está diciendo que la disciplina es una evidencia de que Dios te ha adoptado como hijo. Si tú no has sido disciplinado por Dios, entonces Dios no es tu padre. Eres un bastardo, no un hijo, y eso es bastante fuerte. Una evidencia de que Dios te ha adoptado es que Dios te ha disciplinado. Si Dios no te ha disciplinado es porque tú no eres su hijo. Eres un bastardo, eres una criatura. Pero los que son hijos y están siendo disciplinados, hermano, esto nos da mucha esperanza. Saber que tenemos un Padre amoroso que no nos va a abandonar en nuestra lucha contra el pecado. Como mencionó el autor de Hebreos anteriormente, el pecado es una lucha, es un combate que tenemos aquellos que somos hijos de Dios contra el pecado. Y esto es una razón de ánimo para luchar contra el pecado. El saber que Dios nos disciplina porque nos ama y no nos abandona en nuestra lucha contra el pecado. Y una de las maneras de Dios incluso a veces quitarnos ídolos que nuestros corazones han formado es por medio de la disciplina. A veces no queremos ser disciplinados por Dios porque eso significa que Dios quite de en medio ídolos que nosotros nos hemos levantado. A veces no queremos que nos quiten esos ídolos. Y duele cuando nos lo quitan. Pero Dios sabe que es necesario quitar esos ídolos. Hermano, Dios nos ama tanto que no nos abandona en nuestra lucha contra el pecado. Dios nos ama tanto que prefiere disciplinarnos para que nosotros abandonemos pecados que de otra manera no abandonaríamos. Y Él lo sabe. Así que demos gracias a Dios por la disciplina. Apreciemos la disciplina de Dios, porque Él está obrando por medio de la disciplina.
por medio de la disciplina, Dios nos libra de caer en muchas tentaciones y nos libra de cometer muchos pecados. El autor de Hebreos sigue hablando, sigue diciéndonos, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermano, aquí el autor de Hebreos quiere darnos a entender que la disciplina de Dios como Padre es algo normal. Incluso nos dice, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y los respetábamos. Incluso hoy le agradecemos a nuestros padres el que nos hayan disciplinado. Yo le agradezco a mis padres la disciplina que ellos me dieron. Yo le agradezco a mis padres que ellos me hayan disciplinado. Pero también yo he escuchado a mis padres, específicamente a mi madre, decir que ella le agradece la disciplina que su padre ejerció con ella. Y a veces dice, yo le agradezco a José Villamán, que es su papá, por cómo él me disciplinó. Hermanos, si cuando éramos niños venerábamos a nuestros padres terrenales por disciplinarnos, deberíamos ser mucho más sumisos y respetuosos con la disciplina que nuestro Padre Celestial ejerce sobre nosotros. Si como niños, hermanos, entendíamos que la disciplina era necesaria, ¿cómo es que ahora que siendo adultos y maduros no entendemos eso? La disciplina es necesaria para con todos los hijos. Y la pregunta que hace el autor de Hebreos aquí en el versículo 9 es interesante. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Quiere decir que en medio de la disciplina nosotros debemos mantenernos en obediencia a Dios. Cuando estamos siendo disciplinados debemos mantenernos en obediencia a Dios en medio de la disciplina. ¿Y cómo hacemos eso? No menospreciando la disciplina cuando estemos siendo disciplinados. Porque el menospreciar la disciplina de Dios en medio de ella es desobedecer a Dios. Por lo tanto, nunca debemos menospreciar a Dios por su disciplina, aunque sea desagradable. Pero la pregunta no termina ahí. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, hermano, que una condición para vivir la vida cristiana es no menospreciar la disciplina de Dios. Una condición para vivir la vida cristiana es sujetarnos humildemente a la disciplina de Dios, es tener en alta estima la disciplina de Dios. Eso es un requisito para vivir la vida cristiana. Sujetarnos en obediencia a la disciplina de Dios. Y yo sé que muchos, como yo, estarán pensando que la disciplina de nuestros padres terrenales no es tan severa como la disciplina de Dios. A veces sentimos como que a Dios se le pasa la mano al disciplinarnos. Sentimos que Dios es un padre muy duro cuando está disciplinándonos. Pero el autor de Hebreos sigue haciendo la comparación entre la disciplina de nuestros padres terrenales con la disciplina de Dios como Padre, para que entendamos que aunque la disciplina de Dios parezca más severa, y de hecho puede que la disciplina de Dios sea más severa que la disciplina de nuestros padres, lo que Dios demuestra al disciplinarnos es que nos ama con amor eterno. Versículo 10, sigue el autor de Hebreos diciendo, y aquellos, es decir, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este, es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su
santidad. Hermanos, nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía. Probablemente usaron los mismos métodos de disciplina que utilizaron sus padres. Era una disciplina imperfecta. La disciplina de nuestros padres terrenales era una disciplina imperfecta porque ellos son imperfectos. Yo como padre soy un padre imperfecto. Probablemente mi disciplina para con mis hijos sea imperfecta también. Muchas veces nuestros padres terrenales nos disciplinan de manera injusta. A veces castigan al inocente y dejan al culpable libre de castigo. Yo he visto incluso padres que después de disciplinar a los hijos han tenido que ir a pedirle perdón porque la disciplina ha sido injusta. Los padres nos equivocamos disciplinando a nuestros hijos. Aunque lo hagamos lo mejor que podemos, nos equivocamos. Muchas veces incluso la disciplina de nosotros como padres no da el resultado que nosotros esperamos de nuestros hijos. Oh hermanos, pero con Dios como Padre, esto no es así. La disciplina de Dios como Padre es perfecta porque Él es un Padre perfecto. No hay disciplina de Dios con despropósito. No hay disciplina de Dios que no logre lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Toda la disciplina de Dios, absolutamente toda, es provechosa. Dios como Padre no aplica ningún sufrimiento a tu vida que no sea para tu provecho. Cada correazo de Dios, cada cincelazo de Dios apunta a un solo objetivo. Y este es el objetivo de la disciplina de Dios. Y es otra razón por la cual no debemos menospreciar la disciplina de Dios. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Tú puedes estar seguro que si Dios te está disciplinando, es para santificarte, es para que te parezcas más a su Hijo. Y este es el mayor bien que Dios puede hacer con un hijo. Este es el bien del cual el apóstol Pablo habla en Romanos 8, 28 y 29. Es un pasaje muy conocido y muy mal interpretado. El mayor bien que Dios puede hacerle a sus hijos es disciplinarlos para que participen cada vez más de su santidad. El apóstol Pablo habla de este bien como el mayor bien. Fíjense Romanos 8, 28 y 29. El apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a bien? ¿Cuál es el bien del cual el apóstol Pablo habla aquí? Todo lo que ocurre obra para bien. ¿Para cuál bien? Para que logremos alcanzar nuestras metas terrenales, para que logremos alcanzar nuestros sueños terrenales, para que nos vaya bien en el negocio, para que nos aumenten el sueldo, para que compremos la casa. Ese es el bien, que compremos el carro. No, hermanos. Todo obra para bien, pero no para ese bien, es para el bien que Dios tiene para sus hijos. El mayor bien que Dios tiene para sus hijos está en el versículo 29. ¿Cuál es ese bien? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien que Dios quiere hacernos y por el cual Él permite todas las cosas es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que todo lo que te pasa, todo sufrimiento, toda disciplina de Dios, toda cosa que te parece mala incluso, obra para bien. ¿Para cuál bien? Para el bien que Dios hace al conformarte a la imagen de su Hijo. Hermanos,
que Dios quiera conformarnos a la imagen de su Hijo es el mayor bien que nosotros como hijos vamos a recibir. No es la casa, no es el trabajo, no es el carro, no es el aumento del sueldo. No, el mayor bien por el cual todas las cosas obran en tu vida es porque Dios te está haciendo cada vez más como su Hijo. Y ese es su propósito. ¿Y para qué quiere Dios que yo participe cada vez más de su santidad? Bueno, por el flujo de pensamiento, el autor de Hebreos, podemos estar seguros de que Dios quiere que participemos cada vez más de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que participes de su santidad porque Él te está preparando para que lo veas cara a cara. Dios quiere hacerte cada vez más partícipe de su santidad porque Él te está preparando para la eternidad. Y esto es glorioso, hermano. Al momento de adoptarte como hijo, Dios se comprometió a salvarte real y efectivamente. Dios no va a perder a ninguno de los hijos que Él ha adoptado. Eso no va a suceder. Dios se comprometió al adoptarte, ya Dios se comprometió a salvarte real y efectivamente. Pero para salvarnos, Dios tiene que prepararnos. Y la manera de Dios prepararnos para la eternidad es haciendo que participemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 11. El autor de Hebreos sigue diciendo, debo continuar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, no es que somos masoquistas. No es que somos masoquistas. No es que vamos a estar gozando cuando Dios nos esté disciplinando. Nadie está contento al momento presente de recibir la disciplina. Tener en alta estima la disciplina de Dios no es ser hipócritas. El autor de Hebreos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Aunque sea causa de tristeza, hermano, no debemos menospreciar la disciplina de Dios. Y aquí el autor de Hebreos nos da otra razón por la cual no menospreciar la disciplina de Dios. Y la razón es por el fruto que obtenemos al ser disciplinados por Dios. No debemos menospreciar la disciplina de Dios por lo que la disciplina de Dios produce en nosotros. Esa es otra razón. En el presente no nos gusta, pero después esa disciplina dice que da un fruto apacible de justicia en los que han sido ejercitados en dicha disciplina. Todo verdadero hijo de Dios debe procurar y debe amar ese fruto apacible de justicia. Y eso lo produce la disciplina de Dios. Por eso no debemos menospreciarla. Tengo que decir, hermano, que por nuestra naturaleza caída, nosotros no tendemos a dar frutos apacibles de justicia de manera natural. Es verdad que los hijos de Dios hemos sido regenerados y por la regeneración algunas características del fruto se hacen evidentes en nuestras vidas. Sin embargo, hay características del fruto que no son tan evidentes. Hay áreas de nuestra vida en las cuales no nos parecemos mucho a Cristo. Y la manera de Dios obtener ese fruto apacible de justicia en nosotros es ejercitándonos por medio de la disciplina. La palabra ejercitados es la palabra griega gimnazo. La idea es que Dios nos entrena con la disciplina. El entrenamiento en un gimnasio busca transformar nuestro cuerpo por medio de ejercicios diferentes a cada músculo.
Para Dios transformarnos más a la imagen de su Hijo, tiene que meternos en el gimnasio de la disciplina. Y Él se vuelve nuestro entrenador personal. ¿Para qué? Para obtener de nosotros esa transformación que se traduce en frutos apacibles de justicia. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es si nosotros realmente amamos la imagen en la cual Dios nos está transformando. Hermano, ¿amas tú la imagen en la cual estás siendo transformado? ¿Amas tú la imagen de Jesucristo? Porque muchas veces menospreciamos la disciplina porque no estamos interesados en ser transformados a la imagen de Cristo. Muchas veces amamos más nuestros pecados. Y cuando Dios nos mete en el gimnasio de la disciplina, realmente no queremos ser como Cristo. Preferimos mejor no sufrir. No estamos dispuestos a soportar el entrenamiento, aunque eso signifique parecernos más a Cristo. Pero todo aquel que verdaderamente ama a Cristo está dispuesto a pasar por cualquier disciplina, por cualquier sufrimiento, con tal de ser o de llegar a ser como Cristo. Porque entiende que el mayor bien que Dios como Padre puede hacernos a nosotros como hijos es conformarnos a la imagen santa de su Hijo Jesucristo. Cuando estemos siendo disciplinados, hermanos, debemos comparar el dolor temporal que causa la disciplina con el fruto que obtendremos después de ser disciplinados. Porque el fruto que obtendremos debe ser tan anhelado por nosotros que soportaremos la disciplina gozosamente y no la menospreciaremos. Soportaremos el entrenamiento por duro que sea. ¿Y hasta cuándo dura el entrenamiento? ¿Hasta cuándo tengo que perseverar en este entrenamiento? ¿Hasta cuándo va a ser la disciplina? Bueno, hasta que lleguemos a la meta que se ha propuesto nuestro entrenador. La meta de Dios es hacernos completamente a la imagen de su Hijo. Es restaurar completamente la imagen de su Hijo en nosotros. Es que participemos plena y completamente de su santidad. Eso es lo que continúa diciendo versículos 12 y 13 de Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Y ahí entramos al último punto, una exhortación para dar ánimo. Dice versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Después de decirnos que no menospreciemos la disciplina de Dios, mostrarnos las razones por las cuales no debemos menospreciar la disciplina de Dios, después de habernos señalado el objetivo de la disciplina de Dios, ahora el autor de Hebreos nos exhorta a entrenar bien. Los judíos a quienes él dirigió esta carta estaban entrenando, pero estaban entrenando mal. Estaban entrenando con manos caídas, con rodillas débiles. Y el autor de Hebreos le está diciendo, no, entrenen bien, corran bien. Entrenen con las manos arriba, esfuercen las piernas, ejercítense, corran bien la carrera durante la disciplina. La disciplina en la vida de los hebreos, en vez de producir gratitud por lo que Dios estaba haciendo en ellos, lo que estaba produciendo era desánimo. Ellos estaban a punto de abandonar el entrenamiento. En este caso, el entrenamiento, el autor lo presenta como un maratón que se está corriendo y le está diciendo, no es momento de desanimarnos. Dios los está disciplinando porque los ama, para conformarlos a la imagen de su Hijo, para que participen de su santidad, sigan corriendo y corran bien. Levanten las manos, esfuercen las rodillas.
Sigue diciendo, versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas para vuestros pies. La idea es no pierdan el rumbo. Si pierdes el rumbo no vas a llegar a la meta. Si corres desorientado no vas a llegar a la meta. Pon tu vista en la meta y esfuérzate y continúa corriendo. Dios no te está juzgando. Él ya te juzgó en Cristo. Dios te está disciplinando para que participes de su santidad. Sigue corriendo. Así que esa es la idea que el autor de Hebreos está dando aquí. Versículo 14, el autor de Hebreos termina diciendo o sigue diciendo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz es un mandato continuo de perseguir la paz y la santidad. Y en este contexto, seguir la paz con todos no quiere decir que vayas y te reconcilies con quien tú no estás en paz, aunque debemos hacerlo. Pero en este contexto, el seguir la paz, el buscar la paz con todos, tiene más el énfasis de correr esta carrera, de seguir la paz y la santidad juntos con nuestros hermanos que también han sido adoptados por Dios. Seguid la paz junto con ellos. Seguid la paz y la santidad con todos. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo lo mismo y usa la misma expresión en 2 de Timoteo 2:22 y le dice a Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, persigue la paz y la santidad junto con tus hermanos. Debe ser una meta de todos aquellos que han sido adoptados por Dios. Debe ser una meta perseguir la paz y la santidad. Así que perseguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso suena como a salvación por obras, ¿no? Es como, y de hecho era lo que se usaba antes para animarnos a vivir de una manera santa. Sin santidad te vas para el infierno. Sin santidad no verás al Señor. Y se entiende así, se entiende como que debemos esforzarnos por encontrar la santidad y solo así tenemos derecho a ver a Dios. El problema con esa interpretación es que anula el hecho de que nosotros no somos santificados por nuestras propias obras, ni somos santificados por nuestros propios méritos, ni somos santificados por nuestros propios esfuerzos, sino que somos santificados por la obra de Cristo. Y el autor de Hebreos lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, que el medio que Dios usa para hacernos santos es la obra de Cristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos. Yo sé que muchos están pensando, pero si ya yo soy santo por la obra de Cristo, ¿por qué debo perseguir la santidad? ¿Por qué debo hacerlo? Debemos recordar, hermanos, que aunque la santificación es una obra que Dios hace y es una sola obra, nosotros la experimentamos en 3 etapas. La santificación inicial, Dios nos declara santo no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. La santificación progresiva, cada uno de los que hemos sido adoptados como hijos, debemos comenzar a vivir como lo que Dios ha declarado que somos. Debemos comenzar a vivir como santos. Y aquí vamos a tener resistencia con nuestro pecado remanente. Así que por eso debemos
perseguir la santidad, debemos crecer en santidad, debemos luchar contra el pecado remanente para progresar en santidad. Y Dios nos hace progresar hasta que lleguemos a la imagen de su Hijo. Cuando nos veamos tan santos como su Hijo, entonces la obra de santificación ha terminado. Esto no ocurre sino hasta que muramos o hasta que Cristo regrese. Pero el punto importante es que la santificación es una obra que incluye necesariamente las tres etapas. Dios no puede hacer una etapa sin la otra. No puedes llegar a la tercera etapa de la santificación sin pasar primero por la primera y por la segunda. Es decir, que nunca vas a llegar a la tercera etapa si hoy no estás progresando en santidad. Porque todo viene como un paquete junto. Así que el punto es que nunca vas a llegar a ver a Dios si no compartes su santidad. Y nunca vas a llegar a la tercera etapa de la santificación si hoy no estás siendo santificado. Así que en conclusión, hermanos, no puedes menospreciar la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque la disciplina es parte del proceso que Dios usa para santificarte. Los únicos que verán al Señor son los que son tan santos como Él es santo. Pero al mismo tiempo, los únicos que son tan santos como Él es santo son los que hoy están siendo disciplinados para que participen de su santidad. Dios nos disciplina para santificarnos, porque si no lo hiciera, nunca llegaríamos a verle. Recordemos, hermano, que en Apocalipsis dice que nada inmundo entrará en aquella ciudad. Solo los que son santos entrarán y estarán eternamente con el Señor. Entonces, el autor de Hebreo nos manda a no menospreciar la disciplina. Nos da las razones por las cuales no debemos menospreciar la disciplina y nos exhorta a seguir y a perseguir la santidad. Si realmente tú estás interesado y estás persiguiendo la santidad, entonces vas a apreciar la disciplina del Señor, porque Él nos disciplina con la meta de que participemos de su santidad para que podamos verle. Que el Señor nos ayude a apreciar su disciplina. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias por la disciplina, Padre. Gracias porque aunque nos duela, sabemos que toda disciplina que proviene de ti es provechosa. Y es para que participemos de tu santidad, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a anhelar tanto el ser conformados a la imagen de tu Hijo, que estemos dispuestos a soportar cualquier disciplina, cualquier sufrimiento que tú permitas en nuestras vidas, Señor. Que la meta del ser igual a Cristo, que la meta de nosotros, del ser igual a Cristo, sea tan anhelada por nosotros, sea tan apreciada por nosotros, que podamos agradecerte en medio de la disciplina, aunque nos duela. Padre, que el fruto que obtendremos sea tan deseado por nosotros que estemos dispuestos a soportar la disciplina y a apreciarla. Gracias, Señor. Gracias por tu disciplina. Gracias porque tú no nos abandonas en nuestro pecado. Gracias porque tú no nos abandonas en nuestra necedad. Gracias porque tú no nos abandonas en nuestros caprichos, sino que nos disciplina para que nos acerquemos a ti, que eres nuestro mayor bien, Padre. Te pedimos perdón
Perdónanos porque muchas veces menospreciamos tu disciplina. Muchas veces hemos menospreciado tu disciplina, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a no hacerlo. Ayúdanos a no hacerlo, a no menospreciar tu disciplina. Ayúdanos a perseverar y a soportar, puestos los ojos en la meta y en el fruto que obtendremos al ser disciplinados, Señor. Te damos las gracias y pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame.
hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor, corrígeme. Hola, familia de Comunidad Cristiana. Me imagino que te estarás preguntando cómo será nuestro culto del próximo 14 de junio. Te tenemos la respuesta. Ahora te vamos a suministrar toda la información que necesitas saber para el próximo domingo. Ese día, cuando lleguemos, nos vamos a parquear en el área frontal como de costumbre. Tampoco tendremos escuela dominical, por lo que les solicitamos que sean puntuales a la hora de la llegada. Esto nos ayudará con la organización y la logística que tenemos dispuesta para la celebración del culto a nuestro Señor. Esta, que es la puerta principal, será la única habilitada para ingresar al templo, por lo que las demás permanecerán cerradas. En este lugar estarán nuestros queridos sugieres para ayudarnos a acomodarnos antes de que inicie el servicio. De acuerdo con las regulaciones de nuestro país, el uso de mascarillas es obligatorio en todo momento, por lo que te invitamos a traerla. Además, al momento de ingresar al templo estaremos tomando la temperatura corporal de cada hermano y hermana que nos visita. Te recomendamos que traigas también tu gel desinfectante de manos. Estas medidas nos ayudarán a cuidarnos unos a otros y así cumplir con nuestro deber cristiano de amar al prójimo como a nosotros mismos. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas podrán seguir siendo realizados de acuerdo al método que se estableció a inicio de cuarentena.
Este domingo 14, además, podremos realizar también nuestras ofrendas. Al llegar, solicita tu sobre en la entrada. Nuestros sugieres pasarán por cada uno de nuestros asientos con una canasta. Ya estando en el templo, necesitaremos de tu apoyo y tu flexibilidad, porque nos vamos a sentar de manera muy específica. Vamos a estar saltando una fila. Recuerda, podrás sentarte al punto de tu familia. Y si eres soltero, podrás sentarte al lado de las personas que te acompañan. En las sillas que sí nos podemos sentar, deberemos dejar 2 sillas entre las personas que no andan contigo y tú. Sabemos que muchas veces se presenta la necesidad, pero como te hemos explicado, cuando estemos en el templo debemos de ser prudentes, por lo que el uso de los baños va a estar restringido y solo va a ser usado por causa de emergencia. En la comunidad cristiana de Santiago somos expertos en hacerte sentir amado y como en casa, expresándote nuestro afecto, cariño y amor. Sin embargo, en esta ocasión debemos hacerlo de una manera diferente, porque debemos ser prudentes. Podemos ser creativos al saludarnos, podemos mover nuestras manos, gesticular un abrazo o un beso. Es decir, que nuestra esencia, que es el amor cristiano, no cambiará. Lo que será diferente es la manera de expresar. Y como somos una gran familia, sabemos que algunos no podrán asistir al templo. Por ello seguiremos transmitiendo en línea nuestro servicio a través de las redes sociales que ustedes ya conocen. Al finalizar el culto, saldremos de una manera muy específica, así que presta mucha atención. Al finalizar, todas las puertas serán habilitadas. Los primeros en salir serán aquellos que estén sentados en las filas de atrás. Luego seguirán las del centro y finalmente las de adelante. Es importante que nadie permanezca dentro del templo, por lo que si deseas hablar con un hermano o una hermana, debes hacerlo afuera, pero guardando el distanciamiento físico y social recomendado, pues recordemos que Romanos 13 nos manda a someternos a las autoridades públicas. Si no te sientes bien de salud o has estado enfermo y tienes poco tiempo libre de síntomas, te pedimos que te quedes en tu casa y descanses. También podrás disfrutar de nuestro servicio en línea. Independientemente de la opción que elijas, recuerda que tu cita es con el Señor. ¿Ya estás listo para el próximo domingo? Te esperamos.